Shalom Aleichem, su servidor Moshe Akiva Ben Abraham para Wolfdorf, Halajá y Nisar, y con el apoyo de Quejilas Bayamoy Pinjas. Estamos transmitiendo desde Ciudad Colón, Cantón de Mora, provincia de San José, República de Costa Rica, en la América Central. Muchas gracias por unirte. Hoy estamos en el 128 del Kitzur Shulchan Aruch. Buenas noches. Buenas noches, aquí con Aben. Gracias, Ricardo. Gracias, Redmair. Bueno, nada más como siempre vamos a dar unos cuantos, tal vez unos 5 minutitos, será para dar chance a que se unan más personas, a ver si se nos unen. Entonces, Besarat Hashem, enseguida iniciamos. Muchas gracias, de verdad. Y pues también ustedes que se nos van uniendo por ahí, por el perfil de TikTok, por la comunidad de TikTok, muchas gracias. Recuerden que por efecto de orden, pues yo estoy dando una clase, entonces si hay algún comentario ahí que merezca, que valga la pena ser leído, ahí veo que está Ayuda también. Muchas gracias, Ayuda. Muchas gracias a todos los que se nos van uniendo. Entonces, siempre yo le pongo atención al chat, le pongo atención a los comentarios. Si alguien quisiera subir, se espera para después de la clase y con todo gusto podrá subir al live y ahí nos comunicamos. Perdón, muchísimas gracias. Estamos en el 128 del Kitzur Shulchan Aruch. Estamos hablando de las Lijot. Habíamos quedado en el numeral 8, en el Seif 8, pero por aquello son cuestiones un poquito técnicas, entonces vamos a ir hablando de cada tema según se ofrezca. Bueno, ya les avisé a los demás que estamos ya con la clase, entonces Besarat Hashem, vamos a esperar a que se unan. Muchas gracias por unirse, Ricardo, de verdad, aprecio mucho tu apoyo. Baruch Hashem. Muchas gracias a usted por todas las enseñanzas. Baruch Hashem, para eso estamos. Bueno, perdón. Entonces, estábamos en el número 8 de... el número 8 del 128 del Kitzur Shulchan Aruch, habíamos leído que una persona que esté dentro de los 12 meses después del fallecimiento de su padre o su madre, o 30 días después de cualquiera de los después del fallecimiento de cualquiera de los parientes por los que tiene que guardar el luto, no debería esa persona ser Sheliach Zibur o Hazán en el servicio de Slichot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. Sin embargo, aquí nos dice también que si una persona sucede que pues es el mejor, la persona que reza mejor, la persona que tiene conocimiento de los nigunim y de las melodías que se usan para la festividad, pues entonces puede romper su luto. También habíamos hablado de la suspensión del luto durante Rosh Hashanah, así como en otros, en Yom Kippur y en otros días festivos, donde aprendemos que si en Rosh Hashanah y en Yom Kippur se puede suspender el luto, pues entonces, que estos no son Yamim Tovim, pues entonces podemos aprender también que, perdón, que en los días festivos que sí son Yamim Tovim, a saber, Pesach, Hag HaMatzot, Matan Torah y Sukkot, Shmini Atzeret, Simchas Torah, pues entonces en esos días también la festividad desplaza al luto. Para Shakitao vamos a leer ¿qué pasó? Estoy en una clase. Ya empecé, no, ahorita, después ya no puedo.
Ya no puedo levantarme, ya empecé. No, estoy con el video encendido. Perdón. Bueno, y entonces, ¿qué decía? En la parasha de Kitabo, ahora que pues ya nos vamos a ir adentrando en esta atmósfera de festividades, vamos a ver que hay una mandamiento que dice Besamachta behageja behaita achsamech, y se alegrarán en sus festividades y solamente podrán estar alegres. Entonces ahí los sabios hacen una explicación, dice Samachta behageja, van a alegrarse en sus festividades, lo que quiere decir que está prohibido el luto, está prohibida la tristeza. Una persona durante las festividades no puede manifestar ningún tipo de sentimiento o de emoción que no sea únicamente felicidad. Por eso, besamachta behageja, vamos a estar alegres en las festividades. Beaita axamea. Entonces aquí hay una doble mención. ¿Por qué? Porque dice besamachta behageja y te agregarás en tus festividades beaita axamea, y solo podrás estar feliz. Entonces aquí hay esta palabra mágica. Los sabios que tienen esta sutileza de encontrar estas palabras, decir aita aj. El mandamiento podría entenderse perfectamente sin la palabra o sin la partícula aj. Aj se deletrea Aleph Jaf, no aj. Aj es hermano, estoy diciendo aj. Entonces, aj es una palabra que en el texto podría prescindir de esta palabra y aún así tendría razón si se bejaita samaj. Entonces los sabios de aquí entienden, número uno, que en las festividades es deber alegrarse. No podemos expresar otro sentimiento ni ningún otro tipo de emoción. No puede una persona deprimirse, Hasbe Shalom, en las festividades, por ejemplo. Que alguien, como estábamos hablando la semana pasada, si alguien experimentase la pérdida de un pariente, por ejemplo, Hasbe Shalom, no queremos que algo así suceda, pero puede suceder. Bienvenida, Shira, muchas gracias. También veo a Anuar y a Víctor. Gracias por unirse, Baruch Hashem, feliz semana. Entonces, debe suspender el duelo en las festividades, inclusive tratándose de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, aunque Rosh Hashanah no es un Yom Tov, Yom Kippur tampoco es un Yom Tov. Yom Kippur es un día de juicio, dice, y Yom Kippur, y afligirán sus almas. O sea, ¿cómo vamos a estar, cómo vamos a estar felices si tenemos una obligación de afligir el alma? Entonces los sabios dicen, debemos manifestar aflicción por medio de las 5 prohibiciones que existen en Yom Kippur, que son no lavarse, no calzarse zapatos de cuero, no comer, no beber y la prohibición de la cohabitación marital. Yom Kippur está prohibido, pues casi que está prohibido dormir, ¿sí? Pero también está prohibido que los esposos cumplan con sus deberes maritales, inclusive si es el día en el que es el día del cumplimiento del término de los días de nidá para la mujer, pues tiene que esperar si está después de Yom Kippur, no puede ser ese mismo día. Entonces, Aj Sameach, dicen los sabios, que la festividad por sí misma, el día festivo por sí mismo, es suficiente para estar feliz. Y de aquí Marán Jamejaber Kitzur Shulchan Aruch, Rabbi Shlomo Gansrich, en sus glosas sobre esta mitzvah dice, esto quiere decir que queda terminantemente prohibido buscar o procurar cualquier otro medio más allá de la alegría propia de la festividad para alegrarse. ¿Por qué? Porque no mezclamos alegrías. Por eso es que está prohibido, por ejemplo, casarse en medio de una festividad. Por decir, por ejemplo, que una persona se vaya a casar el 15 de Nisan, que es Pesach,
no podría casarse el 15 de Nisan porque el 15 de Nisan es Pesaj. Entonces no se sabría si está alegre, si está feliz por la festividad o si está feliz porque se casó. Y ahí está mezclando dos majot, dos alegrías, y no se sabe cuál es la alegría que está celebrando. Entonces, por el hecho de estar participando en por el hecho de estar celebrando una simja personal, que es su matrimonio, pues entonces estaría descuidando el deber de alegrarse en la por el hecho de la festividad misma. Por otro lado, también está prohibido, como por ejemplo, que alguien diga, es que yo en las festividades necesito, por ejemplo, tomarme un trago de alcohol, tomarme un trago de whisky para alegrarme, porque no haría falta nada para alegrarse más que el hecho de saber que estamos en la festividad. Sería más que suficiente. O sea, que una persona diga, por ejemplo, necesito hacer uso de una bebida alcohólica para poder expresar mi alegría, eso terminaría convirtiéndose en una transgresión al final, porque se estaría alegrando por el alcohol y dejaría o ya no se estaría alegrando por la festividad. Entonces, aquí estábamos hablando de esto en el 8, en el Seif 8. La persona tal vez perdió a su papá o a su mamá, por quienes debe guardar 12 días de luto estricto, perdió a algún otro pariente por quien debe guardar 30 días de luto, y sucede que llegan las festividades, Rosh Hashanah, Yom Kippur, de Slichot, de Yamim Noraim, Yemei Tshuva, y entonces dice, bueno, esta persona no podría o no debería participar como Sheliach Sibur, como Hazán, para oficiar en estas festividades, pero en dado caso, si la persona, pues si no podemos conseguirnos otro Hazán que sepa las melodías, como se las sabe el amigo que está de luto, pues entonces podemos pedirle que aunque esté de luto, nos sirva de Hazán. Por el principio de que la festividad y la alegría de la festividad desplazan el luto. Habíamos hablado de esto anteriormente, pero me pregunto si hay alguna inquietud o alguna consulta sobre este tema. Perdón. Seif 9, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Espero que sí. Sí se ve. Gracias, Shkoyach. Bueno, seguimos con Seif 9. Seif 9 dice, Yahid Homer Slichoi Seinor Rashai Lomar Shloisha Esrei Mito Esterek Tefila Ibakoshe. Me parece que lo habíamos mencionado también la semana pasada, pero vamos a hacer un repaso. Una persona que reza solo o que no tiene un minyan, o sea, no puede ir a una shil o está muy lejos, qué sé yo, tantas cosas pueden pasar, o como el caso de este servidor de ustedes, que pues aquí no tenemos desafortunadamente a dónde asistir. Pues entonces, no puede, no tiene permiso, no se le permite recitar las 13 atributos de misericordia. 13 atributos de misericordia son los que decimos en la sección de Vidui, en las plegarias de Shacharis y de Minja. También se dicen estos días, muy importante. Y son los que dicen Hashem es Dios misericordioso, agraciado, paciente, grande en piedad y verdadero. Notzer Gesed lo Alofim, que extiende la misericordia por miles, no sé, en que desplaza la rebeldía y la maldad, el pecado, y absuelve. Entonces, esto hay un nigún para poder, cuando se está rezando con un minyan, para que lo recen. Pero en el caso de personas que no tengan dónde, o que no tengan con quién, o no tengan un minyan al que asistir, pues entonces pueden hacerlo con el sonido de los tamim. A mí no me gusta esta palabra, pero la voy a decir cantilación. No me gusta esa palabra. Pero el tam tiene sonidos específicos, entonces dice, por ejemplo, vaya boir, dice, perdón, Hashem alpana baikra. No es como se lee la Torah. Si alguien sabe el sonido de los tamim, saben la melodía de cada tam,
y pueden aplicar eso del texto, pues entonces sí pueden recitar los 3 atributos de misericordia como si lo estuvieran haciendo por lectura de Torah y no por una recitación de las Selijot. El adere crias batoira benigón y también, que es lo que nos está diciendo aquí, no lo lee con el nigún, o no lo canta con el nigún de la plegaria, de la súplica, sino que lo lee con el sonido de los tamim, con su respectiva melodía. Y también en el lugar en el que se van a mencionar las 13 atributos de misericordia que ya he mencionado, que como cuando empezamos a decir, recuerda para nosotros la alianza de los 13 atributos de misericordia, etcétera, y Eshlo le daleg. También esto debería daleg, ¿cómo se dice? Debería omitirlo, saltárselo. Eso también lo habíamos dicho la vez pasada, las súplicas, las plegarias que están en idioma arameo, que evidentemente en el texto original sí se ve que es en arameo, el arameo y el hebreo son diferentes, aunque se escriben con, qué pena me da, pero es que tengo un poquito la garganta afectada. Entonces, aunque se escriban con el mismo script, con las mismas letras, el arameo y el hebreo se diferencian, ¿no? Entonces, en la mayoría de Selijot esto viene acotado. Si estás leyendo la traducción, las traducciones no traen esta diferencia. Algunas ediciones tal vez sí, pero yo no he visto una edición que traiga esta diferencia, que te diga, por ejemplo, aquí está en arameo y esto no debería recitarse. Entonces, las gentes lo que hacen es que le dan, dele de corrido a todo. Pues ya lo está diciendo en español, ya no lo está diciendo en arameo. Me parece a mí que es me parece que es tal vez la mejor justificación que podría yo argumentar. Bueno, es que yo no lo estoy recitando en arameo, lo estoy recitando en mi lengua vernácula, español o inglés, lo que sea que esté rezando. Y entonces la prohibición específicamente dice que es en arameo. Sin embargo, en la edición de Selijot que yo, Baruch Hashem, pude hacer para el año pasado y que lo tengo disponible por si alguien lo quiere, pues yo sí le puse en el original, digamos, cuando está el texto en español, yo le puse esto el original es arameo, por lo tanto no debería rezarse, algo así, una nota le puse aclaratoria para que lo tengan presente. Y este fue el último seif que vimos la semana pasada. Una persona enlutada, azul, es una persona que se encuentra de luto. ¿Qué es luto? La persona que está en 7 días o en 30 días después de la muerte de uno de los parientes por los que debe guardar luto. Padre, madre, esposa, hijos, etc. No, esposa no, el esposo no guarda luto por la esposa, los hijos sí, pues padre, madre, hijos. Entonces, a excepción de la víspera de Rosh Hashanah, que en la víspera de Rosh Hashanah que se recita más Selijot, pues entonces sí se permite que la persona enlutada se dirija a la Shul a participar de la lectura de la recitación de Selijot. שלי הזיוויש סבלי בימים הרעים וכן התויקיה צריכים לפרוע סס עצמן 3 ימים לפני ראש השנה מכל דבר המביא לידי טימאה. Quienes van a, yo creo que este ya lo había leído también, ¿verdad? Perdón. La persona que va a fungir de Hassan, de oficiante o de Shliach Tzibur en los días terribles, en los días de Shuvah, y también el que va a tocar el shofar en Rosh Hashanah y en el día Yom Kippur, necesita examinarse a sí mismo 3 días antes de Rosh Hashanah en cuanto a cualquier cosa que haya traído tumá, impureza. Ve el médico fi haltam peirishei hatefilois, y también tienen que aprender el significado de las plegarias y las leyes específicas de la plegaria, también la melodía de los piyutim que se cantan. Los piyutim son como poemas que llevan una melodía especial, y las leyes del toque de shofar. También deberán aprender libros de musar, de moral, de ética, hacer mesiris nefesh, porque esto despierta el corazón de la persona,
y así pues, verá, tendrá temor, se estremecerá con el temor de Hashem y Mejadar Geoinoi, y con el esplendor de su magnificencia, como el Ishpot es Horetz, cuando él se levanta para juzgar la tierra, Hashem. Veilo nisa la gente que Shehi Baal Toire, y si no encuentran alguien que toque el shofar que no sea una persona de Torah, Gai al kol panim shehi hamakre Baal Toira, que por lo menos la persona que le vaya a indicar al prójimo que va a tocar el shofar, que tal vez no sea muy versado en cosas de Torah, pero toca el shofar bonito, pues entonces que por lo menos el prójimo que le va a indicar los toques sí sea una persona de Torah, y que sea lo suficientemente versado en las leyes del toque de shofar, sheim te haga eise taud bat kio, si de suceder algún tipo de error en los toques y de mal azot, que sepa qué hacer, gan sheda livdoi que es a shofar, que también está al tanto de cómo revisar el shofar, inhi kosher, si el shofar es kosher o no. Shofar es kosher si se sale, o sea, si el shofar es del tamaño de mi mano, de tal manera que al cerrar yo mi mano el shofar no se ve, eso no es un shofar, eso no le llega ni a, no le llega ni a, no le llega ni a silbato, ¿no? Iba a decir otra palabra que decimos aquí en Costa Rica, pero pues para algunas latitudes es una palabrilla muy fea. Si el shofar, al cerrar la mano, sale la punta, digamos, la boquilla por acá y sale tantito shofar por el otro lado, ya ese es un shofar kosher. Pero siempre es bueno que haya personas que sean talmidín jajamim, o que sean personas de Torah, que sean personas temerosas del cielo, que estén participando en el servicio, ya sea que tal vez al Sheliach Sibur se le olvide algo. A veces uno está rezando y va rezando tan rápido porque tiene algo de premura, y entonces tal vez omite alguna sección, o cuando llega la parte de Aleinu, hay que postrarse. Uno tiene que realmente postrarse en tierra y necesita un poquito de ayuda para que la gente lo levante a la hora de levantarse, porque quien está haciendo el Shliach Sibur no puede separar sus talones. Sigo. Noagin leilek be'erev Rosh Hashanah achar tefilas shacharis leves hakrubois leishtatayach al kivrei atzadikim. Es costumbre dirigirse en la víspera de Rosh Hashanah, después de la plegaria de Shacharis, a visitar las tumbas de los Sadikim. Me salté algo, creo. Arbeno Angelita. Ah, sí, perdón, el Seif Yotbet. Sí, ya vamos a ver el 13, pero el número Yotbet dice: Arbeno Hagin Leitanol va a hacer ese Met Shiva. Hay quienes tienen costumbre de rezar durante los 10 días de Shiva. Estos 10 días de Shiva no se pueden ayunar todos completos porque tenemos 2 días de Rosh Hashanah. Hay ayuno en el 3 de Tishrei, que es el ayuno de Gedalia. En estos 10 días hay por lo menos un Shabbos. Entonces tenemos viernes y Shabbos que no se puede ayunar. Entonces lo que hacen las gentes es que empiezan a ayunar unos días antes, como para poder completar exactamente 10 días de ayuno antes de llegar a Yom Kippur. No se puede ayunar la víspera de Yom Kippur tampoco. Entonces tenemos viernes, tenemos 2 días de Rosh Hashanah, tenemos un viernes, Shabbos, tenemos la víspera de Yom Kippur, que son 5 días. Entonces, las personas que acostumbran a ayunar, puede ser que ayunen 5 días de estos 10 días de Shuvah y que empiecen a ayunar 10 días antes. Vamos a ver lo que dice el Kitzur Shulchan Aruch. Hay quienes acostumbran a ayunar durante los 10 días de Shuvah, por causa de que pero debido más bien a que en estos 10 días hay 4 días en los que no se puede ayunar, como dije, de Jaenu, Beyemei Shel Rosh Hashanah, 2 días de Rosh Hashanah, un Shabbos, Ere Yom HaKippurim. Aquí está mencionando esto, pero digamos, tampoco podemos ayunar en Erev Shabbos. Entonces, por ejemplo, este año nos queda así. Este año nos va a quedar... por ejemplo, Rosh Hashanah es Shabbat y domingo.
Entonces ahí puede ayunar lunes 3 de Tishrei, 4, 5 y 6 de Tishrei. Tienen 4 días de ayuno. Después 7 de Tishrei es Shabbos, perdón, Erev Shabbos, 8 de Tishrei Shabbos, 9 de Tishrei es domingo y que es la víspera de Yom Kippur. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 días. 5 días que no se ayuna a partir de Rosh Hashanah. Díganme si me van siguiendo o si estoy haciendo muchos números. Sí tengo un punto con esto porque es importante. ¿Por qué? Porque hay quienes la idea de esto es que para poder completar 10 días, las personas empiezan a ayunar antes. Un segundito, por favor. Sí, entonces, aquí nos dice 2 días de Rosh Hashanah, el Shabbos, por supuesto, pero en Erev Shabbos tampoco se ayuna, Erev Yom Kippurim tampoco se ayuna. Al que misanim te mirasan arba yamim b'mei haslichois shekoidem Rosh Hashanah. Por lo tanto, las personas hacen una temurá, o sea, cambian estos 4 días por los que no van a poder ayunar durante los 10 días de Shuvah, los van a hacer en 4 días desde el inicio de Slichois. De Hayenu, Yom Alev de Slichois, donde tenemos, Yamei B'mei Slichois, Shekoedem Rosh Hashanah, de Hayenu Yom Alev de Slichois, el primer día de Slichois, Be'erev Rosh Hashanah, la víspera de Rosh Hashanah, ahí se ayuna, ahí tenemos 2, Beot, Yamim y también un par de días que estén en el medio. Entonces, como una cuestión de costumbre, y esto es lo que yo hago para poder asegurarme, Slichot empiezan la madrugada del domingo 6 de septiembre. Esto va a ser 28, 27, 26, 25, 24 de Elul. Entonces, el 24 de Elul por la madrugada, que es el domingo 6 de septiembre, ya ahí empezamos con Slichot. Entonces, como el domingo no se ayuna, porque no hay costumbre de ayunar los domingos, entonces tenemos lunes, martes, miércoles y jueves e inclusive hasta el viernes. Pero aquí esta víspera de Rosh Hashanah tenemos un detalle, que es viernes. Entonces no ayunamos los viernes, entonces podemos pasar el ayuno para el jueves. Entonces vamos a tener lunes, martes, miércoles y jueves 4 días. Después el ayuno de Gedalia, 5, 6, 7, 8. 8 días de ayuno, tomando en cuenta que hay un par de Shabtot ahí en el ¿cómo se llama? Dentro de los días desde el inicio de Slichot hasta Yom Kippur. Yom Alev Zishlochos, Be'erev Rosh Hashanah, víspera Rosh Hashanah, Beot, Bet Yamim Beitime. No tengo seguridad en este momento, tal vez más adelante sí lo diga, o lo habré leído por ahí, pero lo que quería decir es que la costumbre generalizada es que el único viernes que se ayuna es cuando cae el ayuno del 10 de Tevet. Si el ayuno del 10 de Tevet sucedía en viernes, sí debe ayunarse, pero cualquier otro viernes no puede ayunarse porque es la víspera de Shabbos, a no ser que sea un Tanit Halom, que sea un ayuno por un mal sueño que una persona haya tenido, entonces sí podría ayunar el viernes. Pero si le sucediese a la persona una seudah mitzvah en estos días, podrá sin ningún problema participar de la seudah mitzvah, que estamos hablando de un Siyum Hashaz, estamos hablando de un Bris Milah, estamos hablando de un Pidyon Haben, que puede suceder en estos días, y entonces podrá comer sin ningún problema. Y lo que dice es, como en estos días yo tengo el neder, o tengo la nedabá, o la kabbalah, para no decirlo en nivel de neder, yo kibalti para mí, beatzmi, que en estos días yo voy a ayunar, pero me sucedió una seudah mitzvah, pues entonces simplemente lo que hago es que ayuno otro día, hago el intercambio. Segundo. Wow. Veim haga la gente seudah mitzvah, hoy bien la gente seudah mitzvah, o si la persona está al tanto de que en estos días le va a suceder una seudah mitzvah,
Y San y Mikoi de Miomejate Miruso y puede ayunar un día antes de que va a suceder la ciudad misma a manera de temurá, a manera de intercambio. Entonces, pero si vemos si vemos el calendario, que ya se los voy a presentar más fácil. Así tenemos, dice que una imagen habla más que 1000 palabras. Yo creo firmemente en eso, porque a veces me están diciendo algo y no sé de qué estamos hablando, pero ya cuando veo la imagen ya tiene más sentido. Entonces aquí podemos ver, este es, no, perdón, yo creo que me equivoqué. De un segundo para revisar. Sí, es este. Aquí no podemos ver el 5786, que es el que termina. Tal vez ahí ustedes sí lo pueden ver ya, 5786. Sí. Voy a bajar un poquito hasta septiembre 2026, que es el mes para el que vamos. Caray, ¿qué pasó? Perdón. Entonces aquí está. Este es el calendario septiembre 2026. Ahí pueden ver los días. Hoy estamos a 11 de Elul, 24 de agosto. Entonces, aquí el domingo 6 de Elul, aquí el 24 de Elul, 24 de Elul, 6 de septiembre, aquí en la madrugada empieza Selijot. Y después entonces tenemos lunes 7 de septiembre, martes 8, 9 y 10 de septiembre. Estos días se puede ayunar para los que quieren completar los 10 días de ayuno, ¿no? De lo que estamos hablando. Y después, aquí tenemos el 11 de septiembre, es víspera Rosh Hashanah. Lo que quiere decir, cuando entre Shabbat, ese viernes por la tarde, ya entramos a Rosh Hashanah también. Y aquí tenemos para iniciar, después de Rosh Hashanah, que es el 13 de septiembre, ya tenemos el 14, que es el ayuno de Gedalia, 15, 16, 17 de septiembre para hacer los otros días de ayuno, para completar los días de ayuno que estamos haciendo. Entonces alguien dice, bueno, me faltan 2, entonces puede empezar 2 días antes de la semana, antes de Selijot, para decir, hice 10 días, digamos, si fuese el caso. Pero esto es lo que se acostumbra a hacer. ¿Hay alguna inquietud sobre este tema hasta ahora? Mire, yo no me digan que no les estaba presentando. Ay, Dios mío. Perdón, ¿o sí les estaba presentando? Sí. Bueno, sí estaba, ya vi. Ok, qué pena. Yo hable y hable, si es que estar hablando Perdón por ser tan despistado, pero bueno, ok, está bien. Listo, entonces volvemos acá al texto del Shulchan Aruch, del Kitzur Shulchan Aruch. Aquí está. Vale. Muchas gracias a todos los que se nos van uniendo, Baruch Hashem, de verdad que sí, apreciamos mucho su compañía. Y entonces, hoy, bueno, ya esto lo dijimos, la cosa es cumplir con esta costumbre. Cuando hablamos de costumbre, Yehudim, Karim, Karot, Sadikim, Kedoshim, Kulam, hablamos de costumbre. O sea, yo no quiero tal vez que alguien diga, oh, tengo que ayunar todos esos días. Oh, no, tranquilidad, es costumbre. Hay quienes sí lo hacen. Aunque está prohibido ayunar 2 días seguidos, por ejemplo, como Yom Kippur o como Tisha B'Av, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos la costumbre de hacer ayunos intermitentes lunes, jueves, lunes, a lo largo del año. Lunes, jueves, lunes, paras jueves y otra vez empieza lunes, jueves, lunes. Hay otras personas como yo, pues que tal vez nos exigimos un poquitito más y pues tal vez vamos un poquito más allá, ¿no? Pero esto es costumbre. El hecho de que cuando el texto dice esto es costumbre, debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Y decir, bueno, ok, entonces, sí, la costumbre uno la implementa según sus posibilidades. O sea, hay costumbres que ya pues casi tienen un
un rango de obligatoriedad, casi como si fuera una ley de la Torá, ¿no? Pero, Don Moshe, sí, adelante. como usted decía, que del mínimo, ¿verdad? Que uno hacía y de lo que, pues al implementar esto uno hace pues más del mínimo, por así decirlo. Exacto, exacto, Ricardo, muchas gracias. Más o menos así, o sea, a veces en este camino, las personas que están rumbo hacia hacer una conversión al judaísmo, por ejemplo, que van a hacer un bris mila, qué sé yo, que van a hacer su giur o que se involucren en un sistema de aprendizaje, se nos mete esta idea de que debemos hacer lo que nos es posible. Y eso es algo muy bonito, es muy romántico, pero en la medida de lo posible usualmente es una medida deficiente para nuestros efectos. Y lo triste de esto es que terminamos justificando conductas que son totalmente inapropiadas, argumentando capacidad. ¿Sí? Por ejemplo, una persona me dice, mira, es que, pues, no sé, decidí, decidí salir con mi familia y estábamos pasándola muy bien y entonces había un restaurante de estos restaurantes finos y yo sé que ahí no venden nada que sea porquería, ojo, porque esto yo lo he escuchado, ahí no venden nada que sea porquería, entonces yo como estoy seguro de la calidad de los alimentos que sirven en ese establecimiento, no tuve ningún escrúpulo en pasar y pedirme un buen trozo de bistec con sus papas y su crema y todo, o sea, entonces yo a una persona en esas circunstancias le diría, bueno, pues usted no está listo ni siquiera para empezar a estudiar halajá, porque cuando una persona ya llega a nosotros, y digo a nosotros de forma genérica, no a mí, sí, a cualquier rabino, a cualquier moré, a que una persona que quiera convertirse al judaísmo llegue, se supone que ya viene convencido, ya viene con seguridad de que su decisión de procurar, de intentar una conversión al judaísmo, la está haciendo en función de que ya está al tanto, por lo menos tiene una idea ligera de la vida que le espera como judío o como judía y que se siente en capacidad de poder asumir eso. Yo no veo una persona como nosotros, voy a decir nosotros, yo no veo una persona como ustedes, tal vez que aquí tengo, hasta donde entiendo, la mayoría son aspirantes a conversión o gente como nosotros que ya pasamos por la mikve, que estamos ya en un proceso de estudio tal vez un poquito más avanzado, apuntando hacia una ordenación rabínica y cosas así por el estilo, pues yo no nos veo pasando en McDonald's, porque era lo único que había que comer. Y ojo, a mí no me hacen, yo por mencionar ese restaurantucho no recibo absolutamente ningún beneficio, más bien es vergonzoso, ¿sí? Pero yo no nos veo a nosotros pasando a un restaurante de comida no kosher a comer, argumentando pues que tenía hambre y que no había otra cosa que comer. Sí, sí me voy a entender. Entonces este mínimo es de algún modo algo incómodo, porque cuando nos comprometemos con el mínimo, no terminamos, o sea, más bien quiero decir, terminamos ni siquiera cumpliendo ese mínimo. Entonces, en mi experiencia, y Baruch Hashem, pues creo que después de 20 y pico de años de estar lidiando con aspirantes a conversión, y lo digo de buena forma porque ha sido una experiencia muy bonita, he aprendido muchas cosas y he conocido gentes muy valiosas. Pero en mi experiencia, cuando vos tenés, por ejemplo, un sidur en español, nunca vas a aprender a rezar en hebreo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que alguien me va a decir, por ejemplo, pero Hashem entiende todos los idiomas. Sí, Hashem entiende todos los idiomas, de eso no hay duda. Ese no es el problema. El problema es que la persona que insiste en conservar un sidur en español nunca va a aprender a leer en hebreo. Ese es el problema, ¿sí? El problema no es que tus plegarias sean escuchadas, tus plegarias van a ser escuchadas inclusive si estás dormido y tu mente está divagando por los mundos superiores y te estás soñando que estás rezando. Eso va a ser recibido de parte de Hashem. El problema es que la gente se queda ahí en ese nivel, se quedan en la permisión. Aquí tenían un dicho odioso que decía Hashem entiende la situación. No, Hashem no entiende. Hashem
Hashem más bien se pregunta qué sucedió aquí. Y no es que Hashem no sepa qué es lo que sucedió, sino que nos hemos metido en un zapato en donde decimos, soy judío parcialmente según las posibilidades me lo permitan, pero no se puede ser judío según las posibilidades. Más bien, cuando somos judíos debemos asegurarnos las posibilidades para poder vivir una vida judía saludable con todo lo que esto implica. Entonces, si vos le dices a una persona, por ejemplo, a mí me interesa mucho este tema, porque creo que de algún modo a ustedes que van a pasar por la mikve muy pronto, es Hashem, les va a servir de mucho el hecho de entender de que cuando nos ponemos metas, esas metas deben cumplirse, ¿sí? Y entonces, cada vez que le bajamos la barra a esa meta, entonces lo que estamos haciendo es dando un paso en la dirección opuesta de esa meta. ¿Sí me voy a entender? O sea, es decir, si yo le digo a una persona, bueno, te vas a fijar tiempos de estudio de Torah, una hora estricta, una hora cronometrada en la mañana y una hora cronometrada en la tarde o en la noche, como dice. Todo lo que hagas después de esos 60 minutos cronómetro es ganancia, pero tu obligación va a ser 60 minutos en la mañana, 60 minutos en la noche, con cronómetro, ¿de acuerdo? Eso es más o menos lo que te duras, lo que puedes pasarte al aprender un DAF de la Gemara, por ejemplo, con Tashema, con Habrutoch. Que Habrutoch es una súper aplicación para quienes quieren aprender Talmud. Pero si no sabes hebreo, si no estás familiarizado con la dinámica de la Mishnah de Talmud, pues no te recomiendo que te metas ahí. Pero entonces ahí es donde sucede el problema, que es lo mismo que sucede con el hebreo. La persona va a decir, bueno, ¿qué voy a leer? Kitzur Shulchan Aruch. Yo voy a preguntar acá, pero nadie me va a responder. ¿Quién tiene una copia del Kitzur Shulchan Aruch en su casa en físico? El que la tiene, Baruch Hashem. El que no la tiene, debería procurársela. ¿Por qué? Porque eso es un manual de consulta necesario. O sea, ya nosotros no vamos por el Kitzur Shulchan Aruch, ya nosotros vamos al Shulchan Aruch y vamos al Mejaber y vamos al Ramá y vamos a Igros Moishe y vamos a Mishnah Brira y vamos a Piskei Chives y vamos a Yalkis y vamos a otros comentaristas un poquito más, ¿cómo puedo decir? Un poquito más profundos. Vamos al Pri Megadim. Son comentaristas del Shulchan Aruch un poquito más profundos que nos ayudan a generar un criterio, ¿de acuerdo? Pero si la persona me dice, no, es que sabes que una hora, uy, qué montón, ¿verdad? Son 2 horas al día, más la hora o los 50 minutos que te pasas rezando, más los 15 minutos de Minja, más los 20 minutos de Mariv. Ay, ya estamos hablando de casi 4 horas al día que se me van que voy a tener que invertir en mi proyecto judaísmo kosher apropiado, ¿sí? Entonces, en el momento en el que yo le diga a esa persona, bájalo a 30, entonces yo le estoy haciendo un daño a esa persona, que es lo que me decía uno de mis maestros. Tenemos que ponernos metas realistas, pero las metas deben ser cumplidas. Como dice Ricardo, el mínimo. El mínimo es mi peor enemigo porque me acostumbro al mínimo y no voy a avanzar. Ya yo creo que con el mínimo es suficiente. Entonces el mínimo es un arma de doble filo porque por un lado puede que me ayude a avanzar y puede que yo al lograr, al conquistar Besrat Hashem, al superar este escollo de la cuota mínima pueda obligarme más, o puede que no cumpla ni con el mínimo y que entonces pues voy a terminar abandonando, va a terminar siendo esto una frustración total, va a ser pues va a ser un fracaso, ¿no? Y no queremos fracaso, por eso yo les contaba el domingo pasado, creo que fue, o el martes pasado, yo les contaba la historia de mi grupito, del primer grupito que pusieron en mis manos para tener yo el honor de compartir Torah con ellos. Y Baruch Hashem, logré que todos renunciaran a su proyecto de ser judíos. Estos son números muy buenos, porque de esos 40 personas logré que aproximadamente 35 renunciaran en las primeras 2 semanas. ¿Por qué? Porque ellos tenían una idea del judaísmo romántica, una idea cristiana de lo que es ser judío,
Y entonces cuando se enfrentaron al Kitzur Shulchan Aruch, a la letra de la ley, que es dura, que es fría, que es insensible, que es exigente, se dieron cuenta de que no querían ser judíos y muchos de ellos pues prefirieron volver a ser cristianos como eran antes. Y ahí me va a decir, pero entonces siguieron siendo idólatras. Es que nunca dejaron de serlo. Nunca dejaron de serlo y estaban tratando de proyectar su idolatría en otra dirección. Y eso es parte de lo que hace un maestro de Torah, darse cuenta de qué es lo que motiva a que un no judío quiera convertirse al judaísmo para saber si esa persona debe ser aceptada en Clar Israel o mejor rechazarle de antemano. Entonces, el mínimo puede ser un arma de doble filo en este aspecto. O estábamos hablando de los ayunos. Hay una prohibición específica que dice que no se pueden ayunar días seguidos. O sea, si una persona es un ayuno de día, porque nuestros ayunos de Nedavá, así se llaman, o nuestros ayunos de promesa voluntarios, son de día, no pueden hacerse de atardecer a atardecer como se hace Kipur, como se hace Tisha B'Av, sino que se hacen de amanecer a atardecer. Y entonces una persona no puede imponerse 2 ayunos 2 días seguidos. Sin embargo, si la persona está al tanto de lo que está haciendo y dice, bueno, me siento fuerte, creo que puedo hacerlo. Bli neder quiere decir sin compromiso, bli nedavá, sin que esto se me constituya una promesa o un voto, voy a intentarlo. Voy a ayunar mañana. Mañana es, ¿qué dije? 11 de Elul, ¿no? Sí, mañana es 11 de Elul. Vamos a ver si es cierto. Yo creo que yo lo puse ahí en la fecha, pero... Entonces digamos que mañana lunes 11 de Elul, de la salida, desde el amanecer hasta el atardecer, Moshe Akiva, este servidor de ustedes, dice, yo voy a hacer el ayuno. ¿Sí? Y cuando termino el ayuno, ya Baruch Hashem, rezo Marib y todo, y digo, bueno, voy a ayunar el martes también, Bli Neder. ¿Sí? Siempre que hacemos la promesa de ayuno, que la hacemos en la plegaria de Minja de la víspera para el día siguiente, decimos, voy a tratar de hacer el ayuno. Básicamente es lo que estamos diciendo, sin compromiso, o sea, sin que esto signifique que voy a hacerlo. Y si me siento fuerte, lo voy a hacer. Esto es un ejercicio espiritual interesante. Ahora, Roy Maimonides en Hilchos Deos, en el capítulo 2, me parece, de Hilchos Deos, de la Mishneh Torah, dice, prohibido hacer esto. O sea, nosotros no buscamos la mortificación del cuerpo como una forma de demostrar devoción. Para demostrar devoción, sentate media hora, 45 minutos, 1 hora, con un libro de halajá y aprende cómo tenés que comer kosher, cómo tenés que guardar Shabbat, hacer mesirut nefesh, y alejate de las conductas que son inapropiadas, que son halágicamente inaceptables. Y con eso, pues vas a demostrar devoción, ¿no? Pero dependiendo del nivel de la persona, va a decir, bueno, yo puedo prescindir de grasas corporales y de un poquito de sangre que se pierden durante el ayuno, pues para que esto me sirva como capará para alguna transgresión que tenga ahí entre manos, que me haya sido consuetudinaria y de la cual estoy tratando de hacer tikkun para mí mismo para que no vuelva a suceder. Pero si alguien me dice, o sea, si vos me decís a mí, por ejemplo, bueno, voy a ayunar 2 días seguidos, mi deber es decirte que no. Pero si puedes hacerlo y querés hacerlo y te sentís bien para hacerlo y crees y entendés que eso te va a ayudar en mejorar tu vida devocional, tu vida espiritual, por decirlo así, tu observancia de la Torah, tu obediencia a los mitzvahs, pues muy enhorabuena, Baruch Hashem. Creo que, no sé si tenés algo más que agregar, Ricardo, o alguien más tiene algún comentario sobre este tema. Sí, mira, en cuanto a los ayunos, la persona que utiliza medicamento y necesita, comer, en ese caso, hace lo máximo que pueda. Exacto. Y más si son ayunos voluntarios, ¿verdad? Si estamos hablando de ayunos voluntarios todavía, hasta se puede beber agua. Una persona puede decir, voy a hacer un ayuno voluntario, pero voy a beber agua. O voy a hacer un ayuno voluntario de líquidos, o de sólidos, si me voy a hidratar. O inclusive como hacen algunas personas, voy a hacer un ayuno de Tanit Dibur.
y durante 24 horas no voy a hablar más que solamente que sean cosas de Torah, por ejemplo. Hay personas que se imponen tanit dibur, o sea, que es dejar de hablar por un día, 2 días, y lo cumplen estrictamente. Y eso pues también tiene un efecto en su vida devocional. ¿Qué dice Anuar? No, bueno, voy a leer el mensaje, pero recordá que si quieres abrir el micrófono puedes hacerlo con toda confianza. En realidad, a mí me encanta que más bien hablemos, pero está bien, dice, se podrá decir que debes de exigirte lo máximo posible dentro de tus posibilidades. Exactamente. Eso que acabas de escribir ahí, Anuar, es excelente. Exigirse el máximo. El mínimo está bien, o sea, el mínimo aceptable, decíamos un día estos en un shiur, hay un mínimo aceptable y una persona puede empezar por el mínimo aceptable, pero no quedarse ahí, no quedarse ahí, sino que saber que este es un camino de constante avance. Yo recuerdo hace años cuando se dieron las primeras conversiones acá en mi país, allá como por el 2010, y bueno, pasaron los conversos, todo bien, todo muy bonito, más al todo, bienvenido, o sea, y entonces después vino el rabino que había atendido la conversión de estas personas. Y había un caso muy particular donde un caballero llegó a exigir al rabino que tenía que darle una teudat giur que le sirviera para presentarse a la embajada de Israel para aspirar a la aliyá. O sea, en Costa Rica tenemos un dicho que es más o menos mezclar calabazas con manzanas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces el rabino le dijo, bueno, antes de yo hacer eso, porque el rabino sí podía hacer eso, el rabino le preguntó, antes de yo hacer eso, dígame qué está estudiando. Y el prójimo le dijo, estoy estudiando Sharei Halajá. Sharei Halajá es las puertas de la ley de Rabbi Zev Greenwald, que es un librito de, pues básicamente así como para Jinuj, ¿sí? Para la persona que está dando pasitos de bebé en el judaísmo. Pero después de 5 años de haberse hecho su giur, al rabino le llamó la atención y le preguntó, ¿por qué usted sigue estudiando Sharei Halajá si usted hace 5 años hizo su giur? Ya usted debería saber Daf Yomi, por ejemplo, como mínimo. Entonces, a mí eso pues para mí eso me quedó, ¿no? Está bien, si estamos empezando, yo siguiendo las instrucciones de mis maestros, en especial de Rabbi Yudah Stein y de Rabbi Pinhas Fishman, que tiene que aprender un aspirante a converso, como mínimo, Kitzur Shulchan Aruch, como mínimo, ¿sí? Aunque a mí me gusta de vez en cuando ir metiendo tantito, Shulchan Aruch ya un poquito más pesado con Mishnah. Ahí veo que anda Rabbi Moshe Abraham. Bienvenido, Tzadik, Erev Tov. Aquí Shalom Aleichem, un abrazo, aquí escuchando ya. Baruch Hashem, es good para mí, dir zu sehen, shkoyach. Entonces, se supone que debemos avanzar. Si nos quedamos en el mínimo aceptable, ese avance no se va a dar. Y les anticipo una cosa, si ya la sabían, Baruch Hashem, de los conversos se espera mucho. Y si un converso, Baruch Hashem, si un ger es brillante, es sobresaliente, le van a decir en Am Israel, pues es converso, es ger, lógico. Pero si un ger sucede que tampoco no es tan brillante, tan sobresaliente, y si tiene costumbres feas que no se puede, las cuales no pueda despojarse, pues entonces también van a decir en Clal Israel, pues es converso. Voy a ir leyendo los mensajes. Ana María Cabrera dice, entendí que el 9 de Tishrei es un ayuno voluntario. No, el 9 de Tishrei no se ayuna. Esto lo vamos a ver más adelante en las leyes de Yom Kippur y la víspera de Yom Kippur. La víspera de Yom Kippur, dicen los sabios, que es el 9 de Tishrei, el domingo 9 de Tishrei, 17 de septiembre, me parece que es, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice acá. Es que se me acaba aquí, entonces tengo que ver. Sí. Aquí. El 20 de septiembre, 9 de Tishrei, domingo, más bien hay que hacer una comida sabrosa, una seudá que se llama seudá hamafseket, que es la última comida que se hace antes de entrar a Yom Kippur. El 9 de Tishrei, que es 20 de septiembre, Ana María Cabrera, hay que hacer una seudá antes de Yom Kippur, más bien. Ese día no se ayuna. Dice, ¿recomienda estudiar Mishneh Torah? Mishneh Torah, sí, yo recomiendo estudiar todo lo que tenga que ver con halajá.
Si me dicen si recomiendo estudiar Zohar, ahí pues necesitaríamos mucho más tiempo para yo explicarles por qué el Zohar todavía no. Pero Halajá Lema'aseh, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Quedamos bien, Ricardo, sí, con lo de los medicamentos y todo. Sí, muchas gracias. Call to Ana María también, quedamos bien. Espero que sí. Seguramente sí. Sí, yo lo sabía ya, solo que bueno. Estaba un poco confundida, como usted recomendó, que aquellas personas que querían, para bajar, ¿no? Como para bajar esas tradiciones que podíamos, ayunar, ¿no? Entonces yo entendí un poco mal, escuché 9, dije, ¿qué? ¿Estoy escuchando mal? No, me alegro que hayas preguntado, porque sí, lo que yo dije fue más bien que hasta que teníamos viernes, Shabbat y domingo, que esos días, pues que el viernes no se ayuna, Shabbat por supuesto que no, y el domingo, que es víspera de Yom Kippur, más bien hay que hacer una seudá, comida rica y todo. Dicen los sabios que la persona que come el 9 de septiembre, la víspera, el 9 el 9 de Tishrei, la víspera de Yom Kippur, es como si hubiera ayunado ese día antes de Yom Kippur también. O sea, que es una mitzvah muy grande hacer la Seudá Hamaseket antes de Yom Kippur. Muchas gracias. Sí queda claro, ¿verdad? Espero que sí. Ok. Ok. Entonces, aquí habíamos quedado. Ayuno. Y sí, estamos sacando las cuentas de los días de ayuno. Cómo hacer para cumplir los 10 días. Porque desde Rosh Hashanah, o sea, primero de Tishrei hasta Yom Kippur, pues ahí tenemos varios días en los que no se puede ayunar. Quienes tienen esta costumbre, insisto, es una costumbre también, ¿sí? Entonces, pues, según sus posibilidades, tal vez dicen, no puedo hacer tantos ayunos así seguidos tantos días, pues entonces los días que pueda hacerlo como una forma de como dicen los sabios, el ayuno despierta el arrepentimiento, el ayuno conmueve la parte física para que uno medite sobre sus acciones, para que uno considere sus caminos y pueda arrepentirse de las cosas que necesite arrepentirse. Y estamos hablando de los 10 días Tshuva. Dicen 10 Yemei Noraim, Yamim Noraim, Yemei Tshuva, días de arrepentimiento. Aquí en Leilech Ve'er Rosh Hashanah Achat Filas Shacharis. Después de la plegaria de Shacharis en la víspera de Rosh Hashanah, acostumbran ir a los Batei Haim, Leish Tateyach al Kibrei Atzadikim, para ahí poder elevar plegarias cerca del lugar de reposo de los tzadikim, en los lugares en los que eso es posible, ¿no? También se acostumbra dar caridad para los pobres. Y Marvin Tahaninim Oidair es tzadikim doishim asher oar saima. Y también dice, aumentamos súplicas rogativas para así suscitar a los tzadikim santos que descansan en el polvo. No es que le rezamos a los tzadikim, no. Apelamos a los méritos de nuestros sabios, de nuestros rabinos, pues para encontrar favor para con Hakadosh Baruj Hu. Pero no es que le rezamos a ellos. Alguien va a decir, ¿qué es esta cosa tan rara que hacen los judíos de ir a rezar ahí a las... No. Lo que estamos buscando es la forma de apelar a los méritos de los tzadikim para pedir, para poder suplicar delante de Hashem, no por nuestros méritos, que acaso tendremos alguno, sino en nombre de los méritos de los tzadikim que descansan en el polvo. Para que seamos librados para bien en el día de Rosh Hashanah. Sí, Begam Mehama Shehi Mekoim Keviras Tzadikim, y por el hecho de que se trata del lugar donde reposan los tzadikim, Hamakom Hi Kedosh Betoher, el lugar pues adquiere un nivel de pureza y de santidad. Beatefila Mekibele Shambe Yoiser, y ahí la plegaria es mucho mejor recibida. Beyoisa Alat Mas Koidesh, porque se hace
en una tierra, en un lugar que adquiere algún nivel de santidad por el hecho de que ahí reposa el cuerpo de un tzadik. Vaya hace HaKadosh Baruj Hu, y así hará HaKadosh Baruj Hu misericordia, piedad, benevolencia por el mérito de los tzadikim. Aval al yosim mea gamusoy neget hamaim hashochim sham. Pero no debería ser la intención utilizar o apelar al muerto que reposa ahí, porque esto sería equivalente a consultar con los muertos. O sea, sino que vamos a pedirle a Hashem, bendito su nombre, que tenga piedad de nosotros por el recuerdo de los méritos de los justos tzadikim piadosos que duermen en el polvo. Que lleva el Beis HaKrabois, y cuando la persona sale del Beis HaChaim, in lo ira'a es HaKrabim shloshim yoim, si no ha visto tumbas durante los últimos 30 días, necesita decir la bendición Asher Yotzar Eschem Badin, que es una bendición que se dice por cuando uno ve un lugar donde reposan, pues un cementerio judío. Un segundo nada más para ver si lo encuentro acá. No me desconecten todavía, por favor, ya casi terminamos. Creo que, bueno, ya empezamos tarde, ¿verdad, Ricardo? Sí me puedo pasar unos minutitos. Sí, no hay problema. Ajá. Parece que está aquí. Ya sale sin la bolsa. Abrios. Bueno, pues no la encuentro. En el otro sitio sí la encuentro. Esa es la idea habladora. Yo soy ni sin la bolsa. Yo soy la bolsa. Dice Jaroe, Javier, jaja. Ajá. Aquí está, bendito es Hashem, rey del universo, etcétera, etcétera. Asher Yotzar Eschem Badin, que los formó con juicio. Besá Mechalkel Eschem Badin, Bejemi Eschem Badin. Ajá. Veyuda Mispar Kelchem Badin. Diosí la Chasir y la Hayoisum de Eschem Badin. Y que en el futuro los volverá a revivir por medio del juicio. Bendito es Hashem, que resucita a los muertos. Esa brajá tendría que decirla en caso de que no haya visitado un cementerio judío durante 30 días. Que Shabbat el Hakev, y cuando salga del lugar del cementerio, Yesh lo Ilomar, tiene que decir, que sea la voluntad del omnipresente, que sea el reposo del fulano de tal, que está sepultado en este lugar con honor, con respeto, y que su mérito esté a mi favor. Que yo doy al Hakever, y cuando ponga su mano sobre la tumba, tiene que ser la mano izquierda y no la derecha. Biomar es Japosik, que diga el pasuk que dice Benujaja Hashem Tamid Be Isbia Betzahzohois Nafsheja Beatzmoiseja Yalizo Yoisa Kigan Roba Kemoisa Main Asher Loi Hapsi Mimav. Dice, y cuando llegue cuando salga de la tumba, cuando se acerque a la tumba más bien, que diga que sea su voluntad que aquí que reposa aquí fulano de tal, esté en paz y que su mérito esté a mi favor, y cuando coloque su mano sobre la mano izquierda debe ser colocada, no la derecha, y deberá recitar el pasuk que dice, Hashem siempre te guiará
y satisfará tu alma con esplendor y hará tus huesos fuertes y serás como un jardín regado y como una fuente de agua cuya agua no falla. Y después dice, Tishka Beshulem, reposa en paz, Betisham Beshulem, duerme en paz, Ad Boy Menachem Mashmia Shuloem, hasta que vuelva Menachem, o sea, hasta que vuelva nuestro confortador, que es el Mesías. Y que Shosum Yadoi, cuando coloque son Ejaem Papasuk Benojajo, que se concentre en el Pasuk que dice Hashem siempre te guiará, Sheyeshbo, que tiene este pasuk 15 tevot, palabras, que minyan kishrei hayat, como la cuenta del número de articulaciones que hay en la mano. En leile kal kebre kal shtei peamim beyom echad, no vaya a la misma tumba 2 veces en el mismo día. Hakorei kusav sheal gabek ha maitzaibo. Y también está escrito que, está escrito sí que una persona que lee las letras que están escritas en la lápida puede causar olvido. Y una segulá para evitar esto, es decir, abarraba ad leajetka beaba, es gran amor, desde gran amor hasta unificarte con amor. Ya les consigo, no puedo conseguir esa cita. Pero no, esto es sobre la costumbre de visitar las tumbas de los tzadikim en la víspera de Rosh Hashanah. Llegamos hasta aquí. Hay inquietudes, comentarios, dudas. Pedirle sus preguntas sería muy pretencioso de mi parte, pero si alguien tiene alguna consulta, pues podemos discutirla con el rabino en caso de que yo no tenga cómo contestarla. Y si no, pues entonces llegamos hasta acá. Escucho. Entonces llegamos hasta acá. Rev Moishe Abrom, ¿algo que agregar? Yo para agradecerle, muchísimas gracias por la sesión de hoy y el conocimiento que nos enseñó hoy. Muchas gracias a vos por quedarte, Ricardo. De verdad que sí, aprecio mucho tu constancia. Baruch Hashem. Muchas gracias. Ishkoyak, Daniel Yohanan. Groisen Dank por dir. Groise de Shekoyak por dir. ¿Alguien más? Dice Anuar Flores, solo el agradecimiento, con todo gusto, Anuar, un gusto conocerte. Baruch Hashem, bienvenido. Espero que sigas conectándote. Recuerden que tenemos estas sesiones de repaso de Halajá los domingos de 18:30 a 19:30 hora de Centroamérica, 19:30 a 20:30 hora de Lima, y lunes y martes 19:30 a 20:30 hora de Centroamérica, 20:30 a 21:30 hora de Lima. En todo caso, recuerden que mi número de teléfono está disponible. Pueden escribirme cuando gusten, con cualquier inquietud, con cualquier consulta que tengan, o inclusive a veces hasta me llaman para conversar nada más. Está bien, eso se puede. Rev Moishe Abraham, ahora sí. Se me desapareció otra vez. Sí, es que se desconectaba, pero ya estamos subiendo. Bori Hashem, Bori Hashem. ¿Algo más que agregar, Tzadik? No, nada. Bueno, tenemos una conversación pendiente, pero Besrat Hashem cuando se pueda. Nos vemos mañana con el favor del cielo. Dígame. Besrat Hashem, lo más pronto vamos a hablar. Sí, señor. Besrat Hashem. Un abrazo para toda la Kira Kedoisha de Bayod Moishe. Nos vemos mañana. Besoires Toives, Yeshios, Nehomoes, Panasatova, Kalkala, Refaja, Jain Toivim, Refio Shlema, Briot Arbe, Bekul Tu Valeni, Beal Kolam Bene Israel. Hasta la próxima. Shkoyach. Bueno, ahora sí, ya. Yo vi que muchas personas estaban tratando de conectarse y hablar ahí por ahí, pero bueno, está bien, no se pudo. Es que cuando yo estoy en la clase esta que estoy conectado, pues totalmente me desentiendo de acá del
me desentiendo totalmente de acá del chat de la transmisión en vivo de TikTok. Pero bueno, ahí veo que hay varias personas conectadas. Comentarios. Mira que, o sea, casi que Hashem, hermano, dice, seguramente. Casi que debería, cada vez que hago una transmisión en vivo por este medio, debo que dedicarme a bloquear impertinencias. Es que, o sea, está bien, la discrepancia está bien. Sí, hay varias personas, hay ahora 5 personas conectadas. Muchas gracias por quedarse, muchas gracias por el apoyo. Y a los nuevos seguidores, pues por supuesto también, porque estas transmisiones en vivo son realmente una forma de hacer que la comunidad crezca, que el grupo se haga más grande. Pero digamos, lo que estaba diciendo es que, por ejemplo, este que acaba de escribir ahí, uno prácticamente se dedicaría a bloquear personas nada más de ver el nivel de odio que tienen por el pueblo judío. Está bien, Shalom, no puedo leer esas letras. ¿Qué dice? Está muy extraño. Marruecos es un país muy bonito. Sí. Hay una ciudad de Marruecos que se llama Fez. Ahí hace muchos siglos, hace como 10 siglos, vivió un rabino que se llamaba Itzhak. Decían Itzhak Al-Fasi. Le decimos de cariño Rif. Sí. No puedo dar mi opinión de Marruecos porque nunca he ido. No conozco, pero creo que es un país muy limpio. Sí, tienen bonitos, ¿cómo se llama? Tienen bonitos paisajes. No entiendo su pregunta, pero bueno. Vamos a dar un momentito más por si alguien quiere subir o por si alguien quiere pues conversar o tener algún tipo de ventilar algún tipo de inquietud o duda sobre el pueblo judío que tenga que ver con la religión judía, que no tenga que ver con eventos de geopolítica que no nos interesan para absolutamente nada. Sí, claro, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Está bien. Recuerden que estamos trabajando para, bueno, ya me ganó el tiempo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Eso eres todo.